Hoy tenemos un programa especial porque aunque no nos vais a poder ver, sí que vais a poder escucharnos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Comas, escritor, artista plástico, que ha escrito Crónicas Inenarrables, una historia profunda, intensa y bonita sobre todo. Os dejo con la entrevista. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días, pues encantado de estar aquí contigo. Encantadas de tenerte, la verdad. Ha sido un placer estar la entrevista, aunque nos ha costado un poco conseguir el día, ¿verdad? Sí, bueno, pero son gajes del oficio, ¿no? De los horarios y del estrés que vivimos actualmente en las ciudades. Que vivimos muy, muy rápido, demasiado rápido. Yo, la primera pregunta es de manual, te la tengo que decir. ¿De qué va Crónicas Inenarrables? Crónicas Inenarrables es una ficción autobiográfica o una biografía ficcionada, aún no sé muy bien cómo definirlo, sobre un niño que tiene los sueños de ser bailarín y que va descubriendo a partir de los 8 años que además de ser bailarín es homosexual. Y entonces es un poco un libro donde habla de esa percepción de ese niño hasta que ya es mayor, y que toda la historia se desarrolla en el tardofranquismo y llega hasta nuestros días. Y yo sé que tiene una historia detrás, entonces te lo tengo que preguntar. ¿Cómo nació este libro? Este libro nació porque yo hace alrededor de 8 o 10 años estaba pasando por un periodo un poquito desestructurado a nivel mental y fui a un terapeuta y el terapeuta me comentó que lo que tenía que hacer cuando acabásemos las terapias era escribir esas terapias, ¿no? Conforme iban pasando las sesiones, él me decía, ¿y tú por qué no escribes? Y yo, mi contestación primera fue, pues, porque pinto, que es verdad, soy artista plástico. Y entonces me dijo, no, tú lo que tienes que hacer es pintar. Es escribir. Y entonces, bueno, empecé a escribir estas sesiones y en un principio, como eran muy personales, las titulé así genéricamente Crónicas Inenarrables. Y bueno, has dicho ya que es una autobiografía ficcionada o ficción autobiográfica, como lo queramos decir, pero en este tipo de historias, ¿dónde pones la barrera de la realidad y la ficción? ¿Qué es lo que dejas fuera y qué es lo que decides dibujar un poco? Bueno, es jugar un poquito con el lector, es como un trampantojo, ¿no? Que hay situaciones que son muy conocidas, que las desdibujo para que el lector que me conoce pues se quede diciendo, no, esto no es así, porque yo esto lo he vivido. Y hay otras que pueden parecer muy ficcionadas o muy irreales, como es, por ejemplo, las crónicas militares o las crónicas de mi infancia en el colegio, que la gente de vuestra generación le parece que eso es increíblemente que no podía suceder, ¿no? Ese tipo de acoso, de mobbing que había en los años 70 en este país, ¿no? Acerca de los homosexuales, la persecución a la que estuvimos en tiempo de franquismo. Yo cuando murió Franco yo tenía 16 años. Todo eso, pues, bueno, está en el libro. Pues me has hecho la entrada perfecta, porque al principio del libro encontramos a un Miguel pues en el colegio, chiquitito, casi como aterrado del pecado, ¿no? Y me gustaría saber cómo es esa transición que sufre él y, bueno, al final todas las personas que al final nacen siendo homosexuales en la iglesia, con la religión muy cercana. ¿Cómo es esa transición hasta aceptarse y abrazar la bandera? Bueno, pues el primero que tiene que aceptarse es uno mismo, ¿no? Luego, además, como hay sentimiento culpable, como tú dices, por causa de la religión católica, crees que lo que te está pasando, la burla, el acoso, el castigo, es algo que te mereces, porque claro, tú no eres como los demás, tú eres normal. Yo llega un momento ya bastante mayor, con 14 años, que pienso que soy el único ser del planeta que soy así, que no soy igual que mis compañeros, porque no conozco a nadie más. Claro. No tengo referentes como actualmente, pues hay presentadores, hay ministros, futbolistas que no esconden su homosexualidad, ¿no? Claro. En ese momento, al no haber referencias, piensas que eres el único, ¿no? Claro. Luego, mira, sí, perdona. No, te gustaría mucho un libro de una chica, Laura Terciado, que se llama La única boyera de Ávila,
que trata justo de esto. Fíjate que yo soy catalán y cuando tuve mi primera relación con un chico, me relación así un poco de aquí te pillo, aquí te mato, era castellano. Y pensé, claro, esto a los catalanes no les pasa, solo me pasa a mí como catalán. Tú imagínate, yo tenía 20 años ya en ese momento. Tú imagínate la comedura de coco, de ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y de no aceptarte, ¿no? Sí, yo me imagino que al final, sobre todo es la Iglesia, el crecer tan cerca de la Iglesia, porque en el franquismo esto era lo que había. No sé si tú crees que fuera de la Iglesia era algo diferente. ¿Sabes qué pasa? Que estábamos muy mediatizados, primero por el pecado y luego por el castigo, ¿no? Ten en cuenta que había muchos amigos míos que después de descubierto que vivíamos en la misma ciudad y sus padres les sometieron a electroshock, por ejemplo. Hostia. Claro, entonces es muy duro descubrir que los caminos que hay son el castigo y la curación con fármacos o con electroshock, a ver si dejabas de ser gay, ¿no? Entonces, claro, es muy duro, ¿no? Sí, es duro. De hecho, tratas también el SIDA, que era el fin del mundo si contraías SIDA, que fue en los 80, ¿verdad? Sí, bueno, la primera noticia que yo tengo es alrededor del año 83, sí, que además lo vivimos en la propia carne, en un compañero, y no entendíamos nada, ¿no? Porque los mensajes que llegaban eran muy confusos. En un principio atacaba solamente a la población californiana, en California solo. Sí, era bueno, en California es donde más movimiento homosexual, LGTBI había, y entonces dio la casualidad que se empezó a extender por allí el SIDA, ¿no? Entonces no entendíamos nada. Desde España pensábamos, pero a ver, ¿cómo puede haber una enfermedad que mate, porque en ese momento el SIDA mataba, sí, mate solo a mariquitas, ¿no? Era como... ¿Qué están haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? No entendíamos nada, ¿no? Luego más adelante, cuando ya en el año 83, más o menos, hablo de memoria, quizás en el 82, en el 84, no sé, empiezan los primeros casos de SIDA en España, pues empiezas a ver que es una pandemia, pues como fue el COVID, ¿no? Sí. Afortunadamente en ese momento se viajaba mucho menos que ahora, con lo cual la extensión... No fue tan grande. No fue tan rápida y tan grande. Sí. Y hablas un poquito cómo cambia la percepción con esos términos de contagio, de infección. ¿Tú crees que realmente a día de hoy hemos quitado el estigma del SIDA? Bueno, no sé qué decirte. No sé cómo contestarte esta pregunta, la verdad. Yo creo que cualquier enfermedad que esté relacionada con comportamientos sexuales está estigmatizada, ¿no? Además, siempre se supone o se cree que la comunidad gay es muy promiscua, cuando está claro. Yo trabajo en un hospital actualmente y las enfermedades sexuales se dan tanto en mujeres como en hombres, tanto heteros como homosexuales. Sí. O sea, no es un target, ¿no? De decir gay igual promiscuo, no. Efectivamente. Bueno, el libro tiene un final precioso para mi gusto, muy bonito. Gracias. Con este final que recalcas mucho, que no hace falta sacrificar tu vida por amor, que lo conseguisteis, que llegasteis a ese punto, y quiero preguntarte si lo mantienes. ¿Cómo eres? ¿Cómo estás hoy en día? Feliz, enamorado con mi marido y orgulloso de poder decir esas palabras en la radio, ¿no? Mi marido, sin ningún tipo de vergüenza ni de culpabilidad. Y bueno, es una relación que tiene 36 años detrás nuestro. Nos conocimos muy jóvenes y bueno, ahí queda demostrado que las parejas homosexuales no son ni promiscuas, ni son cortas, ni se terminan, ¿no? Sí. Y no es un sacrificio en el sentido de que ni Fran, mi marido, ni yo hemos sacrificado nada uno por el otro. Lo que hemos sido ha sido construir. Hemos construido nuestra vida en pareja, solos, rodeado de la gente que nos quiere. Y bueno, este libro además, Crónicas Inenarrables, habla de las personas facilitadoras, las personas, las familias, los amigos que no han puesto barreras en esa relación, sino que han ayudado a construirla, ¿no? Que han andado, han caminado a
a nuestro lado. Qué bonito me parece este final, sobre todo porque a veces parece, cuando vemos películas o series, que los personajes homosexuales siempre terminan muertos o desgraciados, y me parece precioso de verdad que haya una historia que cuente la realidad, Sí, que es mentira. Hubo un momento en que las películas de temática homosexual ocurrían en las cárceles o había un suicidio. Es terrorífico. Sí, eran así, ¿no? Sí. Eran así. Afortunadamente todo esto pues ha ido evolucionando y cambiando a positivo, ¿no? A una mirada muy, muy positiva, con mucha luz. Sí, pues mira, otra vez me has dado el pie perfecto para este final de entrevista, porque en Tenemos que hablar siempre nos gusta buscar un poco el punto positivo, que a veces hablar de diversidad en este mundo con Trump, con personas de Vox, a veces cuesta, pero, desde tu experiencia de vida, ¿tú crees que hemos mejorado, verdad? Hemos mejorado mucho. El libro, además, está premiado con el premio Todo Mejora, con lo cual hemos mejorado mucho. Nosotros hemos sido, la gente de mi generación, los que tenemos en este momento 50, 60, 70 años, hemos luchado muchísimo, hemos corrido delante de la policía, hemos sido encarcelados y se han conseguido muchísimos beneficios, el matrimonio igualitario, pero ahora yo creo que a nosotros nos toca descansar, daros el relevo a vosotros y que esto siga mejorando en muchos aspectos, ¿no? Y en muchos países donde aún la homosexualidad está penada con el castigo, con la ley y con la cárcel y la muerte. Por eso hay que seguir luchando. Pues nos quedamos con ese relevo, lucharemos. Muchísimas gracias, Javier Comas. Gracias a ti, Laura, por este momento tan estupendo. Ha sido un placer. Igualmente. Javier Comas tenía mucho que decirnos y desde luego una historia preciosa que contar. Os recomiendo Crónicas Inenarrables, una historia bonita, una historia importante que contar y que cambia una perspectiva, desde luego. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos el jueves.